Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Evangelio del día. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, la cual es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Cuando ustedes y yo nos dejamos guiar de la palabra del Señor, no andamos en tinieblas. Cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra del Señor, en Ezequiel 13, 1 al 3, nos dice que en nuestra vida sentimos dulce como la miel, porque dejándonos guiar de la palabra del Señor, ustedes y yo podemos perseverar en ella y así dar mucho fruto, nos dice ahí en Lucas capítulo 8, versículo 15. Y perseverando en ella, dejándonos guiar, alimentados de la palabra de Dios, perseverando en ella, damos mucho fruto. Y así podemos ustedes y yo alcanzar a la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Esa es la meta de todo cristiano. La meta de nuestra fe es lograr a la salvación de nuestras almas, como dice ya en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 9. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría, de tu sabiduría, para que, iluminados por la palabra de Dios, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Y él, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, os injurien y proscriban vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, que vuestra recompensa será grande en el reino, que vuestra recompensa será grande en el cielo. Pues de ese modo trataban sus padres a los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre. Ay de los que reís ahora, porque tendréis aflicción y llanto. Ay cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, pues de ese modo trataban sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es miércoles 11 de septiembre de 2024. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, del versículo 20 al 26. San Mateo y San Lucas, los dos, nos hablan acerca del sermón de Jesús de las bienaventuranzas. En San Mateo 5 del 3 al 12 y aquí en San Lucas 6 del 20 al 26. Y empieza diciendo el Evangelio de hoy: Y él, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los pobres. Allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, nos dice que el Señor, siendo rico,
se hizo pobre para enriquecernos a nosotros con su pobreza. ¿A qué nos invita el Señor? A desprendernos de nuestros bienes materiales, a no poner nuestro corazón en las cosas terrenales, a buscar hacer tesoros, como dice allá en Mateo capítulo 6, del versículo 19 al 20, que hagamos tesoros en el cielo, donde no hay polilla, donde no hay el ladrón que lo robe, ni polilla que lo acabe. Allí en San Lucas capítulo 12, versículo 33, nos dice cómo nosotros podemos hacer esos tesoros en el cielo, donde no hay ni polilla ni ladrón, que ni la polilla lo coma, ni el ladrón lo robe. Y nos dice que es ayudando a los pobres. Y dice, vended vuestros bienes y dad a los pobres. Cuán importante es ayudar a los demás. Dice allá en el libro de Tobías capítulo 4, del versículo 8 al 10, que nosotros podemos ayudar como tengamos. Si tenemos bastante, podemos ayudar bastante. Si tenemos poco, entonces con ese poco, con algo de ese poco, debemos de compartir con los más necesitados, con los que más necesitan. Y cuando ustedes y yo hacemos eso, por allá en Tobías capítulo 12, del versículo 8 al 10, nos dice que cuando ustedes y yo damos limosna a los demás, al más necesitado, recuerden que Jesucristo está en el más necesitado. Allí en el último juicio, en el día del juicio final, Mateo capítulo 25, del versículo 31 al 46, el Señor nos va a juzgar por nuestras acciones. Tuve hambre, me diste de comer, tuve desnudo, me vestiste, anduve forastero, me recibiste en tu casa, estuve enfermo y en la cárcel y me visitaste. Cuando ustedes y yo ponemos en práctica todas estas obras de misericordia, entonces lo que hacemos con los demás es como hacerle al mismo Jesús. Pero cuando ustedes y yo dejamos de hacer eso con los demás, es como dejar de hacer al mismo Jesús. Por eso en Tobías capítulo 12, del versículo 8 en adelante, nos dice la palabra de Dios que la limosna nos ayuda a tener larga vida, que la limosna nos ayuda a conseguir el cielo. Entonces nunca dejemos de ayudar a los demás. A veces a nosotros nos gusta que a nosotros nos ayuden, que a nosotros nos den, pero cuando a nosotros nos toca dar, ahí ponemos toda clase de excusas, nos escondemos, disimulamos y parece que estuviéramos siendo, entre comillas, inteligentes, que solo los demás pongan. Por ejemplo, nos toca hacer un proyecto entre varias personas. A ver, ¿cuánto toca a cada persona? Tanto, tanto y tanto. O estamos haciendo un proyecto, una persona dice, yo voy a pagar esta vez. Entonces a mí me tocaría pagar la próxima vez. Pero muchos de nosotros, ¿qué hacemos? Nos escondemos, nos quedamos de ladito para que el otro gaste y gaste y gaste, mientras yo ahorre y ahorre y ahorre. ¿Y dónde está la compasión? ¿Dónde está la misericordia? ¿Y dónde está que nos llamamos hermanos? Si ¿Y dónde está que nos llamamos cristianos? Si muchas de las veces entre nosotros mismos nos tratamos de, en vez de ayudar, tratamos de quitarle a los demás lo poco que tienen. Entonces es importante nosotros poner esto en práctica. Dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo dice, bienaventurados los pobres de espíritu. O sea, el pobre de espíritu es aquel que es capaz de desprenderse de lo suyo, de pensar en los demás, de no solo pensar en mí. A mí me tienen que ayudar, a mí me tienen que dar. Y cuando yo doy a los demás, ahí sí a veces hasta escogemos a las personas. A este sí le voy a ayudar un poco más, a esta voy a ayudarle casi nada. ¿Y dónde está la justicia? Allá en Salmo 34, versículo 16, dice la palabra de Dios que el oído del Señor se inclina a los que obran la justicia. Muy importante. Dice, bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. También, bienaventurados los que tenéis hambre también de justicia. Los que siempre vivimos ansiosos por la justicia. Y vamos a ser bienaventurados cuando nosotros obremos y la busquemos. Y a veces cuando materialmente también hemos pasado necesidades, el Señor nunca nos ha abandonado. El Señor sabe lo que ustedes y yo necesitamos.
¿No les ha pasado que muchas de las veces que cuando ustedes de pronto no tenían qué comer, se encontraban en un desierto, en una ciudad, aunque una ciudad grande, pero sin nada en el bolsillo para comprar un pan? ¿No les ha pasado que de pronto alguien les dio algo y de la nada les llegó algo a sus manos? Es el Señor que estaba obrando, porque nada en el mundo se mueve si no es con el amor y el poder de Dios. Nada. Entonces, a veces nos ha pasado eso, que en plena necesidad, cuando hemos pensado que, por ejemplo, les cuento algún testimonio personal. Había una ocasión que yo necesitaba un cierto alimento para un enfermo que estaba en recuperación de mi hogar. Entonces no lo podía conseguir, no lo había conseguido, ya hice un par de llamadas y no podía conseguirlo. Bueno, me puse a hacer el evangelio del día. Dije, Señor, ya hice todo lo que pude hacer. No me quedé solamente sentado pidiendo al Señor, sino le pedí al Señor. También me puse en acción. Sucede que no logré, pero dije, bueno, voy a hacer el evangelio del día. Me concentré teniendo en mente Mateo 6:33. Ocúpense del reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Y entonces sucede que en cuando acababa de hacer el evangelio del día, ni siquiera pasó mucho tiempo, me tocan la puerta y viene una señora, que Dios la bendiga, y me trae justamente lo que yo necesitaba. Justamente. Y hermano, mira, aquí le traigo esto. Y bendito sea Dios. Entonces Dios siempre, Él se ocupa de los suyos. Bienaventurados los que lloran ahora, porque reiréis. Muchos de nosotros en este mundo nos toca sufrir, nos ha tocado llorar, pero el Señor nunca nos ha abandonado. El Señor siempre ha estado ahí para darnos consuelo, para darnos fortaleza, para darnos esperanza. Por ejemplo, cuando ustedes y yo nos acercamos a la palabra del Señor, Romanos 15:4, nos dice que encontramos la esperanza, encontramos el consuelo. Cuando ustedes y yo nos acercamos al Señor, por tribulación más grande que estemos pasando, la palabra de Dios, Salmo 119, versículo 114, nos dice, se convierte en nuestro refugio. Qué hermoso es hacer nuestro refugio la palabra del Señor, el mensaje del Señor, que nos fortalece, que nos da consuelo. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen y os injurien. En el camino del Señor, cuando ustedes y yo empezamos en el camino del Señor y nos enamoramos de la palabra del Señor, hay personas que no podemos vivir un día sin leer la palabra de Dios y nos da tanta alegría compartirlo. Pero eso a este mundo, a no todos les va a parecer bien. Por eso el Señor Jesús ya nos lo advierte y nos dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os odien. Entonces, el odio de los demás o de muchos es que vamos a conseguir a través de seguir a Cristo. Pero díganme una cosa, y si todos nos aplaudieran, y si todos nos apoyaran, ¿dónde estaría la virtud probada? Eso tiene que pasar. No hay que extrañarse que tus familiares y los míos de pronto no nos quieran escuchar, que cuando ustedes le envían el evangelio del día a los demás y digan, oh, no me molestes ya tanto con la palabra de Dios y Dios ya te crees un santucho, una santucha y empiecen. Entonces, no hay que desanimarse nunca por eso. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 dice, por eso no nos desanimamos. Nunca debemos de desanimarnos a pesar del odio. Miren, nos van a odiar, aparte de que nos odien. Dice, cuando os expulsen, incluso nos van a decir, ya no predique más aquí. A mí me ha pasado eso. Hermano, de eso no hable aquí. No le da miedo de aquí de salir aguantando que le peguen porque a usted habla esas cosas. Ya no predique más aquí. Vaya a otro lado, ¿sí? ¿Y a cuántas personas que son siervos y siervas del Señor no les pasa eso? Que les expulsan de los lugares donde van. Los odian, los expulsan. Entonces, por eso es algo muy importante. Cuando eso venga, esas persecuciones, hay muchas personas que no son de virtud probada y que dicen, oh, esto no es para mí. Yo prefiero estar en paz con mi familia y voy a dejarles que sigan en pecado. Ya no les voy a decir nada por estar en paz.
¿Saben eso cómo se llama? Eso se llama falsa vergüenza. San Pablo allá en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 1 dice, por eso no nos desanimamos y hemos renunciado a la falsa vergüenza. La falsa vergüenza es ver a una persona que miente y no decirle, hermano, esto es pecado. Ver a una persona que roba y decirle, hermano, esto es robar. Ver a una persona que le gusta hacer trampa para siempre ganar o hacer trampa con el dinero, lo que sea, cualquier pecado, y denunciar ese pecado. ¿Ah? ¿Qué les parece? Entonces, cuando ustedes y yo hacemos eso, obviamente a los que se llaman cristianos, pero no aceptan la palabra de Dios, no les va a gustar. Porque muchos dicen, oh, yo soy cristiano, yo amo a Cristo, a la Virgen María. Y eso se puede probar cuando le viene una corrección. Mire, hermano, usted hizo esto y esto está mal. Y le compruebo con la Biblia. Y si es una persona madura, no maduro como el de Venezuela, sino un católico maduro, va a decir, sí, tiene razón, y se va a arrepentir y se va a convertir. Pero, y si es una persona que le puede el orgullo, aunque diga que no tenga, dile una corrección a alguien y verás cómo se va a poner. Se va a poner bravo o se va a poner brava, se va a enojar. Y te va, pero tú también eres esto y aquello. Y entonces se ve que no hay humildad. ¿Sí? Muy importante. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen os injurien y proscriban vuestro nombre, cuando ensucien vuestro nombre. Hay personas que a mí me han dicho, yo le digo a la gente que a ti no te escuche, vos pareces el Padre Toro, solo con Biblia, solo con Biblia. Yo digo, pero entonces, ¿cómo le hablo a las personas de la palabra de Dios sin la palabra de Dios? Eso es lo que el mundo de hoy quiere. Hablar de Dios, Dios es amor, Dios perdona todo, vive como tú quieras, así sea en el pecado de la homo, ya ustedes saben qué, del les, ya saben lo que sigue, de la fornicación, el matrimonio, personas de los mismos ya saben qué, o adulterio. Y uno cuando denuncia esos pecados se ponen bravísimos, ya no hable de eso, porque les den la llaga. Y bendito sea Dios. Por lo menos para que nunca digan, yo no sabía, yo no pensaba, nadie me lo dijo. Siempre se los estamos diciendo. Y por algo el Señor pone esto en nuestros corazones el día de hoy. Jeremías 23, 29 dice, la palabra de Dios es como el martillo que golpea la peña. Como dice, y proscriban vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Wow, Entonces nos van a llamar a nosotros los que predicamos los malos. Los que denunciamos el pecado, esos vamos a ser los malos. Más los que quieren ser amigos del mundo, esos sí son aplaudidos. Pero ¿saben qué? Galatas 1:10 dice, si quisiera ser amigo del mundo, si quisiera satisfacer a los hombres o complacer a los hombres, ya no sería un siervo de Dios. Y ustedes y yo preferimos ser siervos de Dios. No porque la gente nos aplauda. Los aplausos, ¿qué hacen? ¿Qué te hacen? Ni más ni menos. Más el tesoro que ustedes y yo podemos acumular en el reino de los cielos, eso sí es algo que no tiene precio. Por eso San Pablo en Colosenses 3, del 1 en adelante, nos dice que busquemos las cosas celestiales, no las cosas terrenales, las cosas celestiales. Muy importantísimo. Entonces, nunca nos desanimemos. Tengamos nuestra fe siempre puesta en Jesucristo. San Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 10, y lo vamos a leer un momento. Él nos advierte acerca de las tribulaciones que ustedes y yo vamos a tener en la vida. Y Él nos dice cómo las tribulaciones a nosotros nos hacen hasta más fuertes. Nos hacen más fuertes. Nos dan... A ver, vamos a ver. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 10. A ver cómo dice San Pablo. Por eso me complazco en mis flaquezas. En mis debilidades. Por eso me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades. Cuando hablan mal de mí, cuando estoy más necesitado. También hay que estar contento.
en las persecuciones, cuando nos persigan, tenemos que estar contentos. Y las angustias sufridas por Cristo. Si ven que cuando ustedes y yo seguimos a Cristo, tenemos que sufrir angustias. Entonces, el que te proponga, ven hermano conmigo, pare de sufrir, aquí no se sufre, aquí se tiene de todo. Cuidado, ¿no? Jesús dijo en Mateo 7, del 13 al 14, ancha es la puerta que lleva a la perdición, más que angosta es la puerta que lleva a la salvación, y pocos son los que entran en ella. Es como cuando alguien te dice, toma esta pastilla te quita el dolor de cabeza, el dolor de los huesos, te quita la tuberculosis, te quita de esto y esto y esto y el otro. O sea, ¿cómo vamos a pensar que una pastilla es como para de sufrir? Eso no es así, ¿ok? Por eso me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades y en las persecuciones y las angustias sufridas por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Si ven que incluso en nuestra debilidad, en nuestra debilidad, la debilidad de las pruebas también a nosotros nos fortalecen, nos dan ánimo para nosotros seguir adelante. Entonces no hay que dejarse caer cuando estamos sintiéndonos débiles y vemos persecuciones. Nunca nos desanimemos. Vamos a leer el capítulo 5, el versículo del 3 en adelante. Quiero leer esto importantísimo con ustedes para que tengamos esto en nuestro corazón. Romanos capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 3 en adelante. A ver, Romanos capítulo 5, versículo del 13 en adelante. Mas aún nos gloriamos hasta en las tribulaciones. Si ven, dice San Pablo, nos gloriamos, o sea, estamos contentos aún en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia. ¿Saben por qué? Porque cuando ustedes y yo pasamos las pruebas, aprendemos a ser pacientes. La paciencia es la capacidad de soportar el sufrimiento. Porque si no tenemos estas pruebas, ¿cómo vamos a poner a prueba o en práctica nuestra paciencia que decimos tener? Yo soy paciente, yo no me enojo. Eso es fácil de decir. Pero cuando estamos en un ambiente donde hay una persona que con sus palabras o sus acciones nos incomoda o de pronto nos tiene ya la cabeza con tanto comentario que no tiene ni sentido, ahí es donde se prueba la paciencia, o donde hay personas donde nos están hablando de nosotros y dale, y a veces nosotros explotamos. Entonces se ve que no tenemos paciencia como decimos tener. La paciencia se prueba a través de la tribulación, o sea, de las pruebas. La paciencia, virtud probada. Entonces miren, la tribulación engendra la paciencia. La prueba engendra la paciencia. Y la paciencia engendra virtud probada. La virtud probada, esperanza. La virtud probada nos da esperanza. Y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado, que nos ha sido dado. Entonces, bendita las tribulaciones que engendran en nosotros la paciencia y también engendran en nosotros la virtud probada y la esperanza. Entonces es importante que ustedes y yo nunca desfallezcamos ante las persecuciones. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4, dice la palabra de Dios, hasta tal punto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por la tenacidad y la fe en todas las persecuciones y tribulaciones que estáis pasando. Entonces, si ven, cuando ustedes y yo pasamos tribulaciones, no es que solo a mí, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Ahí en la primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículo 9, nos dice que en el mundo hay personas incluso que pasan los mismos sufrimientos y sufrimientos aún mayores que los que nosotros estamos pasando. Por eso nunca debemos de desfallecer o abandonar por alguna tribulación.
en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, del versículo, vamos a leer desde el versículo 10 en adelante. Segunda de Timoteo 3, del 10 en adelante. Tú, en cambio, me has seguido asiduamente en mis enseñanzas, conducta, planes, fe, paciencia, caridad, constancia. Entonces, ustedes y yo, como discípulos de Cristo, tenemos que seguir la enseñanza de Jesucristo, la conducta, los planes, la fe, la paciencia, la caridad, constancia. Todo esto envuelve o sea, nosotros, los discípulos del Señor, tenemos que ser enseñables, dejarnos enseñar por el Señor, portarnos bien, tener una buena conducta, paciencia, caridad con los demás, constancia. En mis persecuciones y sufrimientos. Si ven, el mismo San Pablo, él pasaba por persecuciones, por sufrimientos, pero él ni se queja ni abandona el ministerio de Dios porque haya eso. Incluso él estaba dispuesto a dar su vida por el Señor, teniendo en cuenta que dice el Señor Jesús, el que quiera salvar su vida la perderá, el que pierda su vida por mí la encontrará. Y por eso hay muchos mártires que dieron su vida por el Señor. Y en Apocalipsis 6:9 dice que ellos están en el cielo, sus almas están vivas en el cielo y gritan, Señor, ¿hasta cuándo vas a tomar venganza por nuestra sangre? Bien, en cambio me has seguido asiduamente en mis enseñanzas, en mis enseñanzas, conducta, planes, fe, paciencia, caridad, constancia, en mis tribulaciones y persecuciones como los que soporté en Antioquía, en Iconio, en Listra, que persecuciones hube de sufrir y de todas me libró el Señor. Entonces, en el camino del Señor siempre va a haber tribulaciones, pruebas, y no solamente pruebas, sino persecuciones. Y así se prueba a ver quién es el de probada virtud. Versículo 24, San Lucas capítulo 6, versículo 24. Pero hay de vosotros los ricos porque habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis hartos porque tendréis hambre. Porque las cosas materiales son pasajeras. Porque las cosas materiales no duran para siempre. Y dice, ay de los que reís ahora porque tendréis aflicción y llanto. Ay cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, pues de ese modo trataban sus padres a los falsos profetas. Entonces el Señor hoy nos invita a desprendernos de lo material, a no poner nuestro corazón en lo material y buscar lo celestial. A la vez, aquellos que no quieren obedecer al Señor y siguen y aún quieren poner su corazón en las cosas materiales, entonces el Señor les da esta advertencia. En Santiago capítulo 5, versículo 1, con esta termino. Dice, ahora bien vosotros ricos, llorad y dad alaridos por la desgracia que están para caer sobre vosotros. Los ricos que no se ocupan del pobre. ¿Recuerdan el rico Pulón y el pobre Lázaro? Lucas capítulo 16 del versículo 20 en adelante. El rico tenía de todo y había un pobre a su puerta que no tenía nada y quería comer lo que cae de la mesa del rico. Ahora bien vosotros los ricos, llorad y dad alaridos por la desgracia que está para caer sobre vosotros. Vuestra riqueza está podrida y vuestros vestidos están apolillados. Porque ¿saben por qué? Porque muchos de los ricos, no todos, pero muchos han alcanzado riqueza a causa de la injusticia.
Proverbios 16:8 dice, más vale poco con justicia que mucho con injusticia. Vuestro oro y vuestra plata están tomados de herrumbre, y su herrumbre será testimonio contra vosotros, y devorará vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado riquezas en estos días que son los últimos. Entonces, aquí el apóstol Santiago está dando una advertencia a quienes se preocupan por acumular riqueza, a los que quieren recibir y no quiere dar. Por allá en Eclesiástico capítulo 4, versículo 30, por allá, dice, no sea tu mano abierta para recibir y cerrada para dar. Porque eso a veces nos sucede a nosotros. Miren cómo empieza el evangelio de hoy invitándonos al desprendimiento de las cosas materiales y termina advirtiéndonos cuando ustedes y yo no nos desprendemos de ella. ¡Qué bonito! Mirad el salario de los obreros que segaron vuestros campos y que no habéis pagado, está gritando, y los gritos de los segadores han llegado a oídos del Señor de los ejércitos. ¿Conocen personas que contratan gente que vengan a trabajar y a la hora de pagarles se esconden? A la hora de pagarle sacan todo tipo de pretexto para pagarle menos. A la hora de pagarle a veces ni siquiera le dan comida, y cuando toca pagar buscan la manera de o no pagarles o pagarles menos, y muchos no les pagan nada. ¿Conocen esas personas así? Para ellos es la advertencia. Habéis vivido sobre la tierra lujosamente y os habéis entregado a los placeres. Habéis hartado vuestro corazón para el día de la matanza. Entonces el Señor nos da una advertencia clarísima hoy, como les había mencionado hace un momento. Nos inicia invitándonos a desprendernos. Bienaventurados los pobres. Y termina dando una advertencia a los ricos. ¡Ay de ustedes los ricos! Entonces, mis amados hermanos y hermanas, para terminar, vamos a terminar leyendo San Lucas capítulo 9 del versículo 60 en adelante. Con esa sí termino. Les prometo que con esa termino. El Señor nos invita al desprendimiento de nuestras cosas materiales para seguir al Señor. No podemos nosotros estar nuestro corazón un poco en las cosas materiales y mitad para el Señor. Miren cómo dice, San Lucas capítulo 9, quiero leer el versículo desde el 57 en adelante. Vamos a leer. Aquí están las exigencias para seguir a Jesús. Escuchen. Mientras iban caminando, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Que cuando nosotros vamos a seguir al Señor, tenemos que desprendernos de todo lo material. A otro dijo, sígueme. Él respondió, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Le respondió, deja que los muertos entierren a los muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Muchos de nosotros, cuando nos medio desprendemos de este mundo, pero queremos volver un poco a lo de antes. Y Jesús no quiere que seamos esas personas tibias, sino que nos entreguemos al 100%. Y termina diciendo el evangelio de hoy, termina diciendo San Lucas capítulo 9, vamos a leer el versículo 64. También otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de mi casa. Le dijo Jesús,
Nadie que pone la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Porque cuando ustedes y yo nos hemos decidido seguir al Señor, nuestro corazón, nuestra esperanza tiene que estar puesta en Él. En Juan 14:6 dice, Él es el camino, la verdad y la vida. No podemos estar regresando a nuestra vida pasada y queriendo seguir a Jesucristo. Tenemos que estar decididos y poner nuestro pensamiento, nuestro corazón en Jesucristo. Dejarnos guiar por su palabra. Entonces ustedes y yo alcanzaremos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, como dice en 2 Corintios 13:13, y que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada uno de vosotros, por vuestras necesidades y las necesidades de vuestras familias. Me llamo Carlos Pauta. Gracias a cada uno de ustedes por estar presentes en la meditación del Evangelio del Día.